Debajo de uno de los lugares más sagrados de Egipto, existe un espacio que, según muchos visitantes, no se siente como una simple ruina, se siente como una advertencia. Bajo la arena y la piedra, oculto donde casi nadie mira, está el Osirión, una cámara subterránea parcialmente inundada, atravesada por canales de piedra y por un sistema de agua que a primera vista parece no encajar con la época en la que se supone que fue construido. Y esa es la parte que inquieta, porque no es solo un lugar antiguo, es un lugar que parece haber sido diseñado para que el agua hiciera algo específico, y lo sigue haciendo. Antes de meternos de lleno, haz algo rápido por mí. Deja un me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios Osirión si quieres que hagamos más investigaciones así, porque lo que vas a escuchar ahora divide opiniones, provoca discusiones y está haciendo que algunas personas miren este sitio con otros ojos. Y cuando lleguemos a la parte del agua, te vas a dar cuenta de por qué. Cerca de Abidos, el Osirión muestra enormes bloques de granito, canales tallados con una precisión sorprendente y un manejo del agua subterránea que todavía hoy genera debates entre quienes estudian estructuras y suelos. Durante mucho tiempo se repitió la misma idea, que era algo simbólico, una especie de escenario ritual, una construcción con propósito religioso y nada más. Pero en años recientes, a partir de nuevas observaciones y análisis, empezó a crecer una sospecha mucho más incómoda, que esto fue hecho para funcionar, no solo para representar. Y ahí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Quién lo construyó en realidad? ¿Por qué su diseño parece tan deliberado? ¿Y por qué, en un lugar considerado sagrado desde tiempos remotos, aparece una estructura que se siente más como un mecanismo que como un monumento? Para entenderlo, primero hay que entender dónde estamos. Abidos no es otro sitio antiguo en el mapa. Para el antiguo Egipto, Abidos era un punto de gravedad espiritual, un lugar al que se viajaba con miedo, con esperanza y con reverencia. Se le ha llamado uno de los centros religiosos más antiguos del país, cargado de tradiciones que se remontan a los primeros momentos de la civilización egipcia. Mucho antes de que las grandes pirámides dominaran el horizonte, peregrinos de distintas regiones emprendían un viaje peligroso hasta Abidos para participar en ceremonias que recreaban la muerte y el regreso a la vida de Osiris, el dios del más allá. Los antiguos egipcios creían que las montañas al oeste de Abidos escondían una entrada sagrada, un umbral por donde las almas cruzaban para reunirse con Osiris después de morir. Y para ellos no era una idea vaga o poética, elegían lugares por razones concretas. Si construyeron aquí fue porque pensaban que este sitio tenía algo que hoy apenas empezamos a reconsiderar. Y lo que se encuentra debajo hace que esa elección se sienta de pronto mucho más inquietante. En el año 1902, cuando arqueólogos como Flinders Petrie y Margaret Murray comenzaron a excavar en Abidos, su expectativa era clara: otro templo, otra tumba, otro fragmento más del Egipto bien documentado. Pero a medida que retiraban arena acumulada durante siglos, surgió una estructura que no se parecía a lo que esperaban, algo que para muchos no encajaba. Y lo más extraño fue que cuanto más bajaban, más crecía la sensación de que estaban frente a un tipo de arquitectura diferente, como si alguien hubiera construido con una intención distinta a la habitual. A esta estructura se le dio el nombre de Osirión, y de manera oficial se vinculó con el faraón Seti, quien reinó aproximadamente desde el año 1294 hasta el año 1279 antes de nuestra era. Se encontraron cartuchos con su nombre en el área, y la explicación tradicional fue que era parte de su complejo funerario, pensado para evocar el estilo de tumbas reales. Pero el problema es que el diseño del lugar, su profundidad, su austeridad, su masa, parecía contar otra historia. Una historia que para algunos resulta difícil de decir en voz alta. Lo que más desconcierta a quienes estudian el Osirión con atención es su profundidad. No se trata de unos pocos metros por debajo del nivel del templo de Seti. Está construido mucho más abajo, a una altura que no coincide con el resto de las estructuras del Reino Nuevo. Esa diferencia no es menor. Obliga a plantear dos posibilidades igualmente incómodas. O fue levantado miles de años antes de Seti, cuando el nivel del terreno era distinto, o nuestra idea sobre cómo era ese paisaje en la antigüedad es incorrecta. Ninguna de las dos opciones encaja bien con los manuales tradicionales de historia. La forma del Osirión tampoco ayuda a tranquilizar a nadie. Mientras que la mayoría de los templos egipcios están cubiertos de relieves, columnas decoradas y jeroglíficos que explican su función y glorifican a sus constructores, este lugar es casi brutal
en su sencillez. Grandes bloques de piedra, superficies lisas, líneas rectas, ausencia casi total de ornamentación. No hay escenas ceremoniales, no hay listas de títulos, no hay relatos grabados en las paredes principales. Es como si la estructura no necesitara explicarse. Los bloques encajan con una precisión sorprendente. Las juntas son tan ajustadas que resulta difícil imaginar que se lograron solo con herramientas simples. Y a diferencia de la mayoría de los edificios egipcios, aquí no aparecen las típicas columnas redondas. La única comparación que suele hacerse es con el llamado Templo del Valle en Giza, otro lugar que también despierta discusiones sobre su antigüedad y su método de construcción. Esa coincidencia inquieta a muchos investigadores, porque sugiere que ambos lugares podrían compartir una tradición arquitectónica diferente. El verdadero quebradero de cabeza llega cuando se analizan los materiales. El Osirión está construido con enormes bloques de granito rosado, algunos de ellos con un peso que supera las 100 toneladas. Mover algo así hoy en día ya es complicado. Imaginarlo en la antigüedad, con tecnología limitada, lo es aún más. Estas piedras no proceden de la zona. Fueron extraídas en Asuán, a cientos de kilómetros de distancia, y transportadas a través del desierto. Y no solo eso, no fueron colocadas en superficie, sino bajadas y acomodadas con exactitud en una estructura subterránea. Ingenieros modernos han intentado recrear escenarios posibles usando las herramientas que se atribuyen al antiguo Egipto: cinceles de cobre, trineos de madera, cuerdas, fuerza humana. Ninguna simulación ha logrado explicar de forma convincente cómo se hizo. No hay rampas visibles que desciendan hacia el interior. No hay restos claros de grandes movimientos de tierra. No hay marcas evidentes de herramientas en muchas superficies de granito. Todo lo que queda es una construcción sólida, precisa y silenciosa, que parece resistirse a una explicación sencilla. Y entonces está el diseño interno. El Osirión no es una sola cámara, es un conjunto complejo de espacios conectados, con un sistema de techos en distintos niveles y una disposición que gira en torno a una especie de isla central de piedra, rodeada por agua. Para llegar allí, hay que recorrer un pasillo largo y ligeramente inclinado que desciende poco a poco hacia el interior de la tierra. A lo largo de ese corredor aparecen inscripciones que parecen añadidas después, como si alguien hubiera intentado egipciar un espacio que ya existía. En una de las cámaras laterales se hallaron relieves relacionados con el Libro de los Muertos, y se sabe que en el pasado ese espacio estuvo cubierto por enormes vigas de piedra que hoy ya no están. La sola idea de cómo se colocaron esas vigas plantea más preguntas. El MAD, ajuste entre los bloques, la distribución del peso, la estabilidad general, todo indica una comprensión estructural muy avanzada. Y cuando parece que ya hay demasiadas incógnitas, aparece el elemento que cambia por completo la conversación: el agua. El Osirión no solo está bajo tierra, está inundado, y esa inundación no se comporta como se esperaría de un simple nivel freático. En el interior del Osirión, el agua no está simplemente estancada. Fluye, se mantiene, vuelve. Desde hace décadas, quienes trabajan allí se preguntan de dónde viene exactamente y por qué es tan difícil de controlar. No se trata de una filtración ocasional ni de una inundación causada solo por lluvias o por el nivel del Nilo. Es algo más constante, más persistente, algo que parece formar parte del propio diseño del lugar. Uno de los investigadores que más tiempo ha dedicado a intentar comprender este fenómeno es James Westermann. Su interés por el Osirión comenzó en el año 1986, durante una visita que, según él mismo ha contado, cambió por completo su manera de ver este sitio. Desde entonces, pasó décadas regresando a Abidos, observando el comportamiento del agua y buscando respuestas donde otros solo veían un problema práctico. Para intentar localizar el origen del agua, Westermann y su equipo recurrieron a tecnología moderna, como el radar de penetración terrestre, con la esperanza de mapear lo que se ocultaba bajo el suelo visible. Los resultados fueron desconcertantes. Las lecturas indicaban que la estructura se extendía mucho más abajo de lo que se pensaba, pero no aparecía claramente el lecho rocoso sólido que normalmente se espera encontrar bajo una construcción. En otras palabras, parecía que el Osirión no descansaba sobre una base convencional. Decididos a llegar al fondo del asunto, se instalaron bombas capaces de extraer grandes cantidades de agua por minuto. La idea era sencilla: vaciar la cámara, aunque fuera de forma temporal, para poder observar qué había debajo. Pero el plan fracasó. Por más agua que se sacaba, el nivel volvía a subir rápidamente, como si existiera una fuente constante alimentando el sistema desde algún lugar desconocido. Era como intentar vaciar un recipiente conectado a algo que nunca se detiene. Lo más inquietante es que otros métodos
métodos de análisis, incluidos estudios sísmicos y perforaciones profundas, parecían reforzar la misma impresión. El agua no provenía de un punto fácil de identificar. No había una explicación clara, ni un canal evidente, ni una simple relación directa con el río cercano. Para muchos, esa sensación de no poder ver el fondo literal y figuradamente se volvió el núcleo del misterio. Las pruebas sísmicas revelaron además que bajo el nivel actual del suelo existen cavidades, espacios huecos que podrían corresponder a cámaras adicionales, pasajes o zonas aún no exploradas. Todo ello permanece completamente sumergido. No se sabe cuántos metros más desciende la estructura ni qué forma tiene en su totalidad. Solo se sabe que no termina donde hoy podemos verla. Y aquí surge una pregunta difícil de ignorar. ¿Qué se esconde en esos niveles inferiores? ¿Restos, objetos, inscripciones o tal vez nada en absoluto? Resulta irónico pensar que, como humanidad, hemos enviado máquinas a otros planetas y sondas más allá del sistema solar, pero seguimos sin poder acceder a unos espacios que se encuentran a pocos metros bajo nuestros pies, en pleno desierto egipcio. Para intentar controlar la situación, las autoridades instalaron bombas que funcionan de manera casi constante. Aún así, el esfuerzo parece insuficiente. El agua siempre vuelve, y mientras tanto, esas zonas inferiores siguen fuera del alcance, selladas por una barrera líquida que nadie logra vencer del todo. Durante las excavaciones también se descubrió algo que añadió otra capa de inquietud. A ambos lados de la sala central del Osirión aparecen escaleras que descienden directamente hacia el agua. No son escaleras improvisadas ni simbólicas. Están talladas con cuidado, pensadas claramente para ser usadas, para bajar, para llegar a algo. En la década de 1930, cuando se logró reducir temporalmente el nivel del agua, el investigador Henry Frankfurt observó que, más allá de cierto punto, no aparecía un suelo definido. Las escaleras continuaban descendiendo hacia una profundidad que permanecía inundada. Era como si la estructura hubiera sido concebida para seguir bajando, más allá de lo que hoy podemos ver. Eso plantea una idea inquietante. Tal vez lo que conocemos del Osirión no sea más que la parte superior. Tal vez el conjunto completo sea mucho más grande y esté, en su mayor parte, oculto bajo el agua. Si es así, ¿qué propósito tenía ese descenso? ¿Qué tipo de actividades, rituales o funciones requerían adentrarse aún más en la tierra? Y entonces, como si todo esto no fuera suficiente, surge otro detalle que descoloca a científicos y técnicos: la naturaleza del agua misma. Análisis recientes con sensores avanzados mostraron que el agua del Osirión tiene características distintas a las del entorno cercano. Su composición química y ciertos patrones isotópicos no coinciden de forma clara con los del Nilo ni con los acuíferos locales más conocidos. También se observó algo curioso respecto a la temperatura. El agua en el exterior del complejo tiene una temperatura más baja que la que se registra en el interior de las cámaras. Esto sugiere que hay algún tipo de aporte de calor desde abajo, aunque no se ha identificado una fuente clara. La sensación de que algo ocurre bajo el Osirión, fuera de la vista, sigue creciendo. Y es justo en este punto donde la historia toma un giro aún más extraño, cuando el agua deja de ser solo un problema técnico y empieza a adquirir una dimensión casi personal. Con el paso del tiempo, el interés por el agua del Osirión dejó de ser únicamente académico. Para James Westermann ya no se trataba solo de medir niveles, temperaturas o composiciones químicas. Había algo más que llamaba su atención. El agua era clara, sin olor, sin señales evidentes de contaminación. Tras realizar análisis y filtrarla para hacerla potable, tomó una decisión que muchos considerarían arriesgada: beberla él mismo. Al principio no notó nada fuera de lo común. El sabor era neutro, casi inexistente. Agua normal, al menos en apariencia. Durante sus estancias en Abydos, continuó bebiéndola de manera regular, sin expectativas particulares. Sin embargo, con el paso de los meses ocurrió algo que no había previsto. Su visión, que desde la infancia había sido deficiente y lo había obligado a usar gafas durante prácticamente toda su vida, comenzó a mejorar. Al principio pensó que era una impresión pasajera, algo subjetivo, tal vez cansancio, tal vez sugestión. Pero el cambio continuó. Letras que antes veía borrosas empezaron a definirse con claridad. Distancias que antes le costaban, ahora parecían más nítidas. Finalmente decidió acudir a un examen oftalmológico completo. El resultado lo dejó desconcertado. Su agudeza visual había mejorado de manera significativa, hasta el punto de que ya no necesitaba corrección. Desde entonces, Westermann sostiene que el agua del Osirión tiene propiedades inusuales. Cada vez que regresa al sitio, continúa bebiéndola, convencido de que no se trata de una simple coincidencia. Evidentemente, su experiencia es personal y no constituye una prueba científica en el sentido estricto, pero añade una capa más de misterio a un lugar que ya estaba cargado de preguntas. Lo curioso es que, desde hace miles de años, Abydos
Abidos fue considerado un centro de sanación. Antiguos textos y tradiciones hablan de peregrinos que viajaban grandes distancias para llegar hasta este punto, convencidos de que el lugar ofrecía restauración física y espiritual. Esto lleva a una pregunta inevitable. ¿Conocían los antiguos egipcios las propiedades de esta agua? ¿Sabían que no era una fuente común? ¿Y podría esa ser la razón por la que construyeron una estructura tan compleja para acceder a ella y al mismo tiempo mantenerla protegida? Investigaciones geológicas más recientes aportaron una posible pista sobre el origen del agua. Estudios del terreno sugieren que no proviene directamente del Nilo, como se pensó durante mucho tiempo. En lugar de eso, parecería estar relacionada con un antiguo acuífero profundo, compuesto por agua fósil atrapada entre hace aproximadamente 10.000 y 5.000 años. Es decir, agua que se infiltró en la tierra en una época en la que el clima de la región era muy distinto, cuando el desierto aún no era el desierto que conocemos hoy. Este acuífero antiguo se desplaza lentamente desde zonas más orientales del desierto hacia el valle del Nilo, siguiendo canales subterráneos formados a lo largo de miles de años. Su comportamiento no es regular ni fácil de predecir, y puede verse afectado por múltiples factores geológicos. Aún así, la idea de que el Osirión esté conectado a un flujo de agua tan antigua resulta como mínimo perturbadora. Si esa agua tiene miles de años de antigüedad y el Osirión fue diseñado para interactuar con ella, la pregunta lógica es, ¿cuándo se construyó realmente la estructura? Hallazgos arqueológicos añaden más tensión al debate. En las capas más profundas se han encontrado fragmentos de cerámica muy antiguos, correspondientes a periodos tempranos de la historia egipcia. Luego, durante un largo tramo no aparece nada, y solo mucho más arriba, cerca del nivel actual del suelo, vuelven a encontrarse restos de épocas muy posteriores. Eso sugiere que el lugar pudo haber quedado enterrado y olvidado durante un tiempo extremadamente largo. Algunos investigadores han planteado incluso que el Osirión podría ser anterior a la civilización egipcia tal como la conocemos, heredado por dinastías posteriores que lo reinterpretaron y lo integraron en su propio sistema religioso. Esta idea es polémica y está lejos de ser aceptada de manera general, pero explicaría por qué la estructura es tan distinta, tan silenciosa en cuanto a inscripciones y tan difícil de encajar en un solo periodo histórico. Otro elemento que alimenta esta posibilidad es la erosión visible en ciertas partes de la envoltura de piedra caliza. Algunos se sostienen que esos patrones no se explicarían solo por la acción del agua subterránea o del Nilo, sino por una exposición prolongada a lluvias intensas, propias de un clima mucho más húmedo que el actual. Si eso fuera cierto, habría que retroceder miles de años, hasta una época anterior al final de la última glaciación, cuando el Sahara era más verde. Nada de esto está completamente demostrado, pero el conjunto de indicios mantiene viva la duda, y esa duda se hace aún más pesada cuando uno recuerda lo que no está presente en el Osirión. No hay jeroglíficos celebratorios en las cámaras principales, no hay escenas detalladas de dioses ni relatos de victorias reales. No hay declaraciones claras de autoría. Es un espacio desnudo, funcional, casi impersonal, como si su propósito no necesitara ser explicado. Todo esto contrasta fuertemente con otros grandes complejos egipcios, donde cada superficie libre se aprovechaba para contar historias, para dejar mensajes a la eternidad. Aquí, en cambio, reina el silencio. Un silencio que muchos encuentran más elocuente que cualquier inscripción. Y cuando se investiga el subsuelo bajo el templo de Seti, la historia se vuelve aún más compleja. Perforaciones han revelado la existencia de canales artificiales, cubiertos con piedra y fragmentos de granito en zonas donde ese material no aparece de forma natural. Esto sugiere la presencia de un sistema hidráulico planificado, diseñado para conducir el agua a través de túneles subterráneos hasta el Osirión. Antiguas descripciones de autores clásicos ya hablaban de un pozo profundo en Abidos, con pasajes cubiertos por enormes bloques de piedra. Si se trata del mismo sistema, estaríamos frente a una obra de ingeniería hidráulica extremadamente avanzada para su tiempo, capaz de mover y controlar el agua sin mecanismos visibles. El templo de Seti, construido encima, tiene además una forma extraña, en ángulo, que no sigue el patrón habitual de los templos egipcios. Algunos creen que esta forma se debe a la necesidad de adaptarse a algo preexistente bajo el suelo. Si esto fue así, entonces el Osirión no fue un descubrimiento accidental, sino un lugar conocido y respetado, deliberadamente integrado en una construcción posterior. Hoy en día, las investigaciones continúan.
Se toman muestras, se registran datos, se observa el comportamiento del agua a lo largo de las estaciones, pero cada respuesta parece abrir nuevas preguntas. Después de más de 120 años desde su descubrimiento moderno, el Osirión sigue resistiéndose a una explicación definitiva. No sabemos con certeza cómo fue construido, ni cuándo exactamente, ni con qué propósito final. No sabemos qué hay en las cámaras más profundas, ni si algún día se podrá acceder a ellas. Y quizás lo más inquietante de todo es aceptar que, a pesar de toda nuestra tecnología, hay lugares del pasado que siguen guardando sus secretos. Para los antiguos egipcios, Abidos fue durante más de 3000 años el centro espiritual más importante. Tal vez no solo veneraban un mito, sino también algo real, algo escondido bajo la tierra. Tal vez el Osirión no era simplemente un símbolo, sino una interfaz entre lo visible y lo oculto, entre el mundo de arriba y algo que fluye, silencioso, debajo. A medida que se acumulan los datos y las observaciones, muchos investigadores empiezan a sentir que el Osirión no puede entenderse con una sola explicación simple. No encaja del todo como tumba, no funciona del todo como templo, y tampoco parece haber sido diseñado únicamente como un depósito de agua. Cada una de esas etiquetas explica una parte, pero nunca el conjunto completo. Es como si el lugar hubiera sido pensado desde una lógica distinta, una que no coincide plenamente con las categorías que usamos hoy para clasificar los monumentos del pasado. Algunos se sugieren que el Osirión pudo haber sido un espacio de transición, un lugar destinado a representar y quizá a experimentar el paso entre estados, entre la vida y la muerte, entre lo seco y lo inundado, entre la superficie y las profundidades. En la cosmovisión egipcia, el agua primordial no era solo un elemento físico, era el Nun, el océano caótico del que surgió la creación. Construir una estructura que interactuara de manera constante con el agua subterránea podría haber sido una forma de recrear ese momento original, no de manera simbólica, sino tangible. Otros van un paso más allá y plantean que el Osirión pudo cumplir una función práctica relacionada con la gestión del agua en un sentido más amplio. En un entorno donde el control del agua significaba supervivencia, conocimiento y poder, dominar los flujos subterráneos habría sido una ventaja inmensa. Si una élite sacerdotal o técnica entendía cómo funcionaba ese sistema, podría haberlo usado tanto con fines rituales como estratégicos. Lo que resulta claro es que el lugar fue tratado con un respeto excepcional a lo largo del tiempo. Incluso cuando fue enterrado por la arena y olvidado en la superficie, las generaciones posteriores que redescubrieron el área no lo destruyeron ni lo reutilizaron como cantera, algo muy común en otros sitios. En su lugar construyeron encima, integrándolo, como si supieran que allí había algo que debía permanecer intacto. Ese respeto se refleja también en la escasez de intervenciones invasivas, modernas. Aunque la curiosidad científica es enorme, el Osirión sigue siendo un sitio difícil de trabajar. El agua lo protege, para bien o para mal. Cada intento de vaciarlo por completo termina recordando a los investigadores que el lugar no se deja dominar fácilmente. Con el paso del tiempo han surgido teorías más atrevidas, algunas aceptables dentro del debate académico y otras claramente especulativas. Hay quienes hablan de conocimientos perdidos, de tradiciones técnicas transmitidas desde épocas muy antiguas y luego olvidadas. Otros prefieren una postura más cautelosa y señalan que nuestra comprensión de la ingeniería egipcia temprana aún es incompleta y que subestimarla ha sido un error recurrente. Lo cierto es que el Osirión obliga a una pausa, obliga a reconocer que incluso en civilizaciones que creemos conocer bien, existen zonas grises, lagunas profundas, literalmente inundadas. Nos recuerda que la historia no es una línea recta y limpia, sino un entramado de capas superpuestas, algunas visibles y otras ocultas bajo metros de sedimento y agua. Tal vez nunca sepamos con exactitud qué ocurría en los niveles más bajos del Osirión, qué personas descendían por esas escaleras o qué esperaban encontrar al final del camino. Tal vez ese misterio forme parte inseparable del lugar, y quizá eso explique por qué, miles de años después, seguimos regresando mentalmente a Abidos, intentando descifrar lo que el silencio de la piedra no nos dice. Con todo lo que se ha dicho, hay una pregunta que empieza a surgir con más fuerza cuanto más tiempo se pasa pensando en el Osirión. No es solo qué es o cuándo fue construido, sino por qué parece estar deliberadamente oculto, no oculto por accidente, no enterrado solo por el paso del tiempo, sino concebido desde el principio como algo que debía permanecer fuera de la vista, separado del mundo cotidiano. A diferencia de otros monumentos egipcios, diseñados para impresionar desde lejos, para dominar el paisaje y ser vistos por generaciones, el Osirión exige un descenso. Para llegar a él hay que bajar, internarse, dejar atrás la luz directa del sol. Esa experiencia física no es casual. Todo en su diseño obliga a un movimiento hacia abajo, hacia lo profundo, hacia lo que normalmente
no se ve. Eso, para muchos, es tan significativo como la estructura misma. Algunos investigadores han señalado que, en muchas tradiciones antiguas, el conocimiento más delicado o peligroso no se colocaba en lo alto, sino bajo tierra. No se proclamaba en muros visibles, sino que se protegía mediante el aislamiento. Bajo esta lectura, el silencio del Osirión, su falta de inscripciones, su aspecto austero, no serían una ausencia, sino una decisión. No todo debía ser explicado, no todo debía quedar registrado. Esta idea se vuelve aún más inquietante cuando se recuerda que, durante más de 3000 años, Abidos fue el principal destino de peregrinación espiritual de Pan. Egipto, reyes, nobles y gente común deseaban, de una forma u otra, estar asociados con este lugar. Muchos mandaban construir cenotafios, estelas o pequeños monumentos solo para vincular su nombre con Abidos. Querían que algo de ellos permaneciera cerca, como si el sitio ofreciera una garantía especial para el más allá. Y si el Osirión era el núcleo de todo eso, no el templo visible, no las ceremonias públicas, sino el corazón oculto del complejo, un lugar al que solo unos pocos accedían, un espacio donde el mito y la materia se tocaban a través del agua, la piedra y la oscuridad. Hay quienes se sugieren que el agua misma era el verdadero protagonista, no solo como símbolo de regeneración, sino como elemento activo. El hecho de que el sistema hidráulico siga funcionando, de que el agua continúe entrando y manteniéndose a un nivel relativamente estable, plantea la posibilidad de que el Osirión fuera diseñado como un sistema autónomo, capaz de operar durante miles de metros de años sin intervención constante. Eso por sí solo ya es una idea poderosa. Si aceptamos que los antiguos egipcios tenían un conocimiento muy sofisticado de su entorno, algo que cada vez parece más claro, entonces no resulta tan extraño pensar que entendieran la dinámica de los acuíferos, la presión del agua, la estabilidad del terreno, tal vez no con el lenguaje técnico moderno, pero sí a través de una observación acumulada durante generaciones. El problema es que gran parte de ese conocimiento no se transmitió en textos claros, o si se hizo, no ha llegado hasta nosotros. Lo que queda son estructuras, huellas físicas que debemos interpretar sin un manual de instrucciones. Y el Osirión, más que cualquier otro sitio en Abidos, parece desafiar esas interpretaciones. También existe una dimensión humana en todo esto. Las personas que trabajaron allí, que descendieron por esas escaleras, que colocaron esos bloques enormes en silencio, tenían una intención. No, estaban improvisando. Cada decisión requirió esfuerzo, coordinación y una visión clara del resultado final. Pensar en eso genera una sensación extraña de cercanía con un pasado que, al mismo tiempo, se siente muy distante. Quizá el Osirión no sea una anomalía aislada, sino un recordatorio de que nuestra imagen del pasado está incompleta, de que hemos heredado fragmentos, pero no la totalidad del contexto que les daba sentido. Y cuando falta el contexto, lo desconocido tiende a parecernos imposible o inexplicable. Tal vez algún día la tecnología permita drenar el Osirión por completo sin dañarlo. Tal vez se acceda a esas cámaras inferiores y se descubra que no hay nada extraordinario allí abajo. O tal vez se confirme que la estructura es más antigua, más compleja, más deliberada de lo que imaginamos. En cualquiera de los casos, el Osirión ya ha cumplido una función: obligarnos a cuestionar lo que creemos saber. Y mientras el agua siga fluyendo silenciosamente, bajo la arena de Abidos, el misterio continuará, porque hay lugares que no revelan sus secretos con facilidad, lugares que parecen existir para recordarnos que la historia no siempre está escrita en palabras, sino escondida en la piedra, en la oscuridad y en el agua. Con todo esto en mente, resulta inevitable sentir que el Osirión no es solo un enigma arqueológico, sino también un espejo que refleja nuestras propias limitaciones a la hora de interpretar el pasado. Cada generación que se acerca a este lugar lo hace con sus propias herramientas, sus propias teorías y sus propios prejuicios, y aún así, el núcleo del misterio permanece intacto. Puede que parte de la incomodidad que genera el Osirión venga de aceptar que no todo en la historia humana avanza de forma simple y lineal. Nos gusta pensar que el conocimiento siempre progresa, que cada civilización supera a la anterior, pero estructuras como esta obligan a considerar otra posibilidad: que ciertos saberes se desarrollaron, se usaron y luego se perdieron, que hubo momentos de gran comprensión del entorno que no dejaron manuales claros para el futuro. El Osirión, oculto bajo tierra y agua, no necesita desafiar abiertamente a nadie, no proclama su misterio, simplemente existe, y en esa existencia silenciosa plantea preguntas incómodas. ¿Cuántos otros lugares como este podrían haber existido y desaparecer sin dejar rastro? ¿Cuántas soluciones técnicas, cuántas formas de relacionarse con la naturaleza se perdieron junto con las personas que las conocían? También está la cuestión de la intención. Nada en el Osirión parece casual. Cada bloque colocado, cada canal tallado, cada escalera
escalera que desciende hacia lo desconocido sugiere una planificación cuidadosa. No es la obra de alguien improvisando, ni de una sociedad que simplemente probaba suerte. Es el resultado de decisiones conscientes, sostenidas en el tiempo, y sin embargo ese conocimiento no fue exhibido, no se dejó grabado en muros para la posteridad. Se mantuvo contenido, reservado, como si solo un grupo reducido necesitara comprenderlo. Tal vez el Osirión no estaba pensado para ser entendido por todos, ni siquiera para ser visitado por muchos. Tal vez su función requería precisamente ese aislamiento, esa separación del mundo cotidiano. Hoy, miles de años después, el agua sigue cumpliendo su papel. Protege lo que hay debajo, impide un acceso fácil, obliga a la cautela, y al hacerlo mantiene vivo el misterio. No por falta de interés, sino porque el lugar parece resistirse a ser reducido a una sola explicación. Quizá eso sea lo más importante que el Osirión nos deja. No una respuesta concreta, sino una invitación a dudar, a observar con más atención y a aceptar que el pasado aún tiene capas que no hemos logrado atravesar. A veces, la pregunta correcta no es ¿qué es esto?, sino que ¿por qué se hizo de esta manera? Mientras las arenas de Abidos sigan cubriendo parte de su historia y el agua continúe fluyendo bajo la piedra, el Osirión permanecerá en ese punto intermedio entre lo conocido y lo desconocido. Un recordatorio silencioso de que incluso hoy hay secretos antiguos que no se revelan a la fuerza, sino que esperan. Y así, el Osirión queda suspendido en un silencio que pesa más que cualquier inscripción. No ofrece respuestas claras ni se deja reducir a una fecha exacta o a una función única. Permanece allí, bajo la tierra y el agua, como lo ha hecho durante incontables generaciones, recordándonos que no todo en nuestro pasado está al alcance de una explicación sencilla. Tal vez algún día se logre acceder a sus niveles más profundos y se descubra que no hay nada extraordinario, solo más piedra y más agua. O tal vez ese acceso revele algo que obligue a reescribir partes de la historia. Pero incluso si eso nunca ocurre, el Osirión ya ha cumplido un propósito fundamental: mostrarnos que el conocimiento humano siempre es parcial y que la certeza absoluta es una ilusión. Durante miles de años, Abidos fue un lugar de esperanza, de tránsito y de transformación para quienes creían que allí comenzaba el camino hacia el más allá. El Osirión, oculto en el corazón de ese paisaje sagrado, pudo haber sido el punto donde mito y realidad se encontraban de una forma tangible, un espacio donde la piedra, el agua y la oscuridad se combinaban para expresar ideas que iban más allá de las palabras. Quizá nunca sepamos quién descendía por sus escaleras ni qué esperaba encontrar al final. Quizá tampoco entendamos del todo por qué fue construido de esa manera y no de otra. Pero lo que sí podemos reconocer es que este lugar sigue cumpliendo una función: hacernos cuestionar, hacernos mirar dos veces, hacernos dudar de lo que creemos saber. Mientras el agua continúe fluyendo bajo Abidos, el Osirión seguirá siendo un umbral, no solo físico, sino intelectual. Una invitación silenciosa a aceptar que la historia no está cerrada, que aún hay capítulos enterrados y que algunos secretos antiguos no se revelan con prisa, sino con paciencia. Y tal vez, en ese silencio profundo, sea donde realmente comienza el verdadero misterio,